¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para esta ocasión vamos a realizar un video acerca de cómo crear tu plantilla de trabajo, ¿no? Tu plantilla personalizada. Ya me la habían estado pidiendo, pues este formato de hoja, solamente que pues yo se los daba ya hecho, ¿no? Para que pues evitaran ahí algunos fallos que pudieran tener, pero el detalle es que en algunas versiones, por ejemplo, si lo creaste en una versión 2021, que es como la que tengo en esta ocasión, si tú quieres abrir el archivo en una versión anterior, por ejemplo 2019, 2018, 2014, vas a batallar por las compatibilidades, ¿no? Entonces, lo ideal aquí pues es crear tu propia plantilla de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a crear esta plantilla desde cero, vamos a crear pues una muy sencilla, ¿no? Donde veamos las cosas básicas, pero que tenga lo necesario e indispensable. Muy bien. Bueno, para esto yo tengo, pues primeramente lo que son los tamaños de hoja, ¿no? Que es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, nos vamos a ir aquí a un archivo nuevo, nos vamos a ir aquí a la sección de dibujo, le damos doble clic y nos pide aquí lo que es, pues un tamaño de hoja, ¿no? En este caso, pues nosotros podemos agarrar una plantilla que tengamos. Yo tengo, por ejemplo, esta y pues es esta que aparece ahí, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hacer una nueva, pues lo puedes realizar. ¿Cómo lo realizamos? Le damos aquí en tamaño de hoja personalizado y nos vamos aquí a las medidas, ¿no? En este caso yo ya tengo previamente unas cargadas que son precisamente estas, mira, ¿ok? Nos vamos al tamaño de hoja carta, que es letter, y pues nos vamos al ancho y al alto, que es la medida es 216 por 279. Muy bien, entonces aquí si te fijas, ya está, 216 por 279. Si no te aparece, pues tú lo puedes poner. En este caso, la orientación, si te fijas, es de forma vertical. Si tú lo quisieras, por ejemplo, de forma horizontal, hay que invertir estos valores. Por ejemplo, 279 por 216 y de esa manera pues ya te queda el tamaño carta, ¿no? Y esta sería pues la vista preliminar. Muy bien, entonces fíjate muy bien. Una vez que ya pusiste los valores que tú requieras, le vas a dar a aceptar. ¿Ok? Y de esta forma pues ya vamos a tener el tamaño de hoja que nosotros necesitamos. ¿Ok? Le voy a dar aquí cerrar para empezar a editar esto. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a editar? Bueno, existen algunas plantillas, tú puedes buscar en la red, yo tengo aquí algunas, por ejemplo ahí, mira, hay una plantilla con los rótulos, que más o menos qué leyendas debe de contener tu dibujo. Esto es opcional, ahí si te fijas hay más rótulos, está que es el que vamos a apoyarnos un poquito. Vamos a utilizar lo que son estos cajones, ¿no? Que están aquí en nuestra hoja. Y estos cajones pues nos sirven para identificación, ¿no? de dibujos más extensos. Nosotros es como un sistema de coordenadas donde nos vamos a basar en algún elemento que venga aquí. Por ejemplo, si esto estuviera pues con algunas partes ahí complejas, pues ya te pudiera decir, ubícate en la sección de 6, por ejemplo. Tú verías intersección y en esa sección tú pues pondrías algo, ¿no? Entonces, más o menos para eso nos sirven estas marcas, este sistema de coordenadas que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Entonces, aquí si te fijas, pues es un marco que vamos a estar haciendo y lo vamos a realizar. Y ese marco pues tiene una distancia o un ancho de 10, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a realizarlo, vamos a lanzar lo que es aquí en croquis, vamos a lanzar una línea. Nos vamos a ubicar en la pura esquina de la hoja, le vamos a dar ahí un zoom pues bastante considerable. Vamos a lanzar la línea y nos vamos a ir a la otra esquina de tal forma que formemos pues el marco, ¿no? Entonces aquí vamos a darle más o menos aquí, que es el marco. Nos vamos a la parte de abajo, igual le damos un zoom considerable, por ejemplo aquí más o menos, y nos vamos al otro lado, ¿no? Aquí pues la idea es formar el marco que te comento. Entonces vamos a darle, a ver, vamos a ver aquí la intersección que no la veo, no la hallo. Aquí está, creo, la intersección. Bueno, vamos a dársela aquí y vamos a intersectar, ¿no? Lo que es esta línea. Ahí está.
Muy bien, ahí quedó lo que es nuestra línea. Sí, ahí está. Ahora, ya tenemos el marco, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es desfasarlo, equidistanciarlo con este botón, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos la línea, le ponemos aquí equidistancia, que en este caso, pues es un desfase de todo lo que nosotros tengamos, ¿no? Que en este caso es el marco. Aquí me lo da hacia afuera, yo lo requiero hacia adentro. Entonces, ¿cómo le hago? Pues le doy un clic hacia adentro, o también, le voy a dar otra vez, o también le das aquí en invertir dirección, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es válida. Ahí lo hace hacia adentro, está bien, le doy a aceptar. ¿Ok? Ahí ya me lo dio la equidistancia de 10, ¿no? Aquí en la hoja te dice que este es de 5, ¿no? Yo los pongo de 10 para estandarizarlo, ¿no? Entonces, 10, pongo todo el marco y ya, pues en este caso, evalúo lo demás, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer ahora los espacios que son estos como cajones, ¿no? Estos cajones, te comentaba, pues son para ubicarnos, ¿no? Dentro de lo que es nuestros dibujos. Entonces aquí son 8 espacios donde van a estar divididos por esta línea. Esta distancia de aquí, pues es la distancia que nosotros ya teníamos previamente. Si nosotros medimos, pues ahí son los 279, ¿ok? Entonces, esos 279 lo vamos a dividir entre los espacios que hay. 279 entre 8. A ver si eran 8. Sí, aquí están 8. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, sacar cuentas, que es 34.87. ¿Ok? Vamos a lanzar una línea, entonces, puede ser a cualquier punto, solamente que sea recta, y la vamos a acotar. Le vamos a decir, esta línea de esta otra línea debe de estar a 34.87, ¿ok? Que era más o menos la distancia que teníamos aquí, 34.87, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es directamente pues generar ya lo que es nuestro espacio. En este caso pues vamos a dar pues 8 espacios, ¿sí? Los 8 espacios que nosotros necesitamos. Vamos a agarrar esta línea, bueno, me voy a salir del menú de cota dándole escape unas 2, 3, 4 veces. Voy a seleccionar la línea y voy a generar más líneas pues a través de estos mismos espacios, 34.87. ¿Cómo lo hago? Bueno, me voy aquí a matriz lineal, y si te fijas aquí en el eje X, que es este eje X, nosotros vamos a distanciar o duplicar, mejor dicho, esta línea tantos espacios como yo lo requiera. Aquí, pues yo la distancia de el desfase o el alejamiento, pues eran los 34.87 que ya te había comentado. ¿Ok? Ahí está. Y estos son los elementos. ¿Cuántas líneas voy a crear? Aquí ya tengo un espacio. ¿Ok? Este sería el segundo espacio. Entonces voy creando espacio. 3, 4, 5, 6, 7. Y acá este sería el 8, pero ya no necesitaría la línea, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces si ya está bien, le doy a aceptar y ya queda en este caso las divisiones. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a generar lo que son las líneas de forma vertical. Aquí si te fijas son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí son 6. Entonces lo que voy a hacer aquí pues es igual lanzar una línea, por ejemplo aquí, o bueno, la voy a lanzar aquí a lo largo porque a veces causa un poco de problemas y ahorita la corto, ¿no? Le doy cota inteligente y le digo desde aquí hasta acá qué medida debe de haber. Aquí, pues en este caso eh, a ver, déjame, ya estoy moviendo todo. A ver, acá está. La medida era, déjame, le voy a poner a aceptar, ¿no? Nada más para lanzar la cota. Esta medida era de 216, ¿no? Si no, aquí está, 216, bueno, 215.90, 216, ¿no? Entonces, esos 216, lo que voy a hacer, lo voy a eliminar. Voy a dividir los 6 espacios 216 entre 6 espacios que eran, ¿no? Entonces me da 36. ¿Ok? 6 espacios de dónde? Pues estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces, esta cota le doy doble clic para que la edite y le digo que va a ser de 36. ¿Ok?
Estos excedentes de la línea los elimino con lo que son el recorte de entidades. Elimino este pedazo y elimino este otro pedazo para que me quede únicamente ese, ¿no? Muy bien, entonces esta línea la selecciono, le doy matriz lineal, que ya lo había hecho, pero ya no voy a trabajar en el eje X, ¿ok? Entonces aquí le voy a, bueno, ahí me lanzó un error, vamos a irnos acá al eje Y y le vamos a decir que aquí debe de haber, vamos a lanzarle aquí las instancias, una distancia de 36, a ver, creo que me seleccionó el punto, no la línea, entonces me voy a salir y lo voy a volver a hacer. Selecciono la línea, ahí está, crear matriz lineal, en vez del eje X, no quiero eje X, mira, aquí me las está lanzando en el eje X, le voy a poner eje Y, le voy a poner acá más de una, le quito aquí, en vez de 3, le pongo 1 para que no me lance ninguna, y le invierto, ¿no? Aquí con este invierto la dirección, ¿ok? La distancia, si no lo recuerdas, pues es de 36, ¿no? La que ya teníamos, ¿ok? Entonces, fíjate, 1, 2, 3, pues aquí tenemos que ponerle 4, 5 y ya son los 6 espacios, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Le das a aceptar y ahí queda, ¿no? Ahí quedan los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, ahora ya tenemos los de arriba, ya tenemos los de un lado, nos faltan estos, ¿no? Estos los vamos a duplicar rápidamente con lo que son simetrías. Por ejemplo, le voy a dar aquí, le voy a dar escape para salirme, le voy a poner crear simetría y le digo, ¿qué entidades quieres crear para simetría? Quiero esta línea, esta, todas estas, ¿no? Le doy con respecto a qué línea, es decir, con cuál va a ser la mitad que va a duplicar lo del lado izquierdo hacia el lado derecho. En este caso es esta, ¿ok? La pura mitad. Se la selecciono, línea 12, que es esta, y ya creo lo que son las líneas. Le voy a dar a aceptar y si te fijas, lo crea de forma rápida, ¿ok? Igual voy a hacer lo mismo acá arriba. Simetría de entidades. Le digo, a ver si serán estas, esta, todas las líneas que están aquí con respecto a esta que es la del centro, ok, aquí se miran creadas, le doy a aceptar y ya queda, ¿no? Muy bien, una vez que ya tienes eso, lo que vamos a hacer aquí pues es generar ya el área o el cuadro de información. Como te digo, esto es al gusto, ya cada quien pues realiza sus medidas. Por ejemplo, acá hay cuadros más pequeños donde tienen ciertas medidas con ciertos rótulos, etcétera, etcétera. En este caso yo voy a utilizar este que ya tengo previamente elaborado, donde te dice que son 3 renglones, 1, 2 y 3, de cada uno de 10, que son estos, y están distanciados con estos, ¿no? Que están aquí. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer va a ser esto, voy a lanzar una línea de 30, esa línea de 30 la voy a desfasar 2 espacios, y pues así quedaría, ¿no? Ya le voy dando líneas a estos espacios. Muy bien, vamos a hacerlo, mira. Línea, a ver, lo que estoy recordando aquí y que no te lo comenté, que hasta ahorita voy cayendo en cuenta, que esto que está aquí, nosotros tenemos que editar el formato de hoja. ¿Por qué? Porque esto no va a ser directamente o propiamente aquí. Por ejemplo, esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá en editar formato de hoja. Mira, clic derecho, editar formato de hoja y si te fijas está en blanco, ok, me voy a salir del formato de hoja porque es como la marca de agua, ¿no? Entonces esto lo vamos a copiar, control C, le vamos a poner editar formato de hoja, ¿dónde está? Editar formato de hoja y lo vamos a pegar, control V y ahí están. Entonces esto únicamente lo que vamos a hacer pues es moverlo, ¿no? Lo voy a mover más o menos al espacio donde ya tenga las cosas. Por ejemplo aquí lo voy a más o menos a cuadrar, no tiene que quedar exactamente, ¿no? Pero pues lo más cercano que se pueda, ¿no? Por ejemplo ahí le puedo dar un zoom mayor y ya lo estoy en este caso manipulando, ¿no? Obviamente pues fue error mío, fue inicialmente lo que tendríamos que darle en clic derecho, editar formato de hoja y hacerlo, pero lo podemos arreglar fácilmente, ¿no? Clic derecho así como lo hice. Muy bien, entonces sobre esto ya le vamos a dar aceptar
nos va a quedar. Y aquí en este formato de hoja vamos a estar editando. ¿Por qué? Porque esto es como la marca de agua, ¿no? Que siempre va a estar, ¿no? Entonces aquí pues vamos a estar haciendo todas las modificaciones. Te recomiendo que no le des clic al botón, ¿no? ¿Por qué? Porque te saldrías, te quedaría esto y esto pues realmente es lo que no nos sirve, ¿no? Entonces lo eliminamos para que no nos cause ruido y si te fijas ahí, aquí está como gris, ¿no? Que es la marca de agua que te comento. Entonces, ¿cómo nos regresamos ahí? Clic derecho, editar formato de hoja y ya estamos ahí. Voy a eliminar nada más estas cotas que ya no las ocupo. Ok, entonces aquí en la edición de formato de hoja es donde voy a estar trabajando. Muy bien, entonces lanzamos lo que es las líneas que te dije que vamos a lanzar una línea recta, vamos a lanzarla hasta por acá y le vamos a decir que esa línea tenga 30 de espacio, ¿no? 30 milímetros. Ok, vamos a lanzar otra para acá y otra de 10. Entonces esta misma línea la voy a seleccionar y le voy a dar equidistanciado. Ok, ahí si te fijas queda hacia abajo, está bien. Le doy aceptar y si te fijas pues vuelvo a equidistanciar la línea. Esto lo puedes hacer igual, ¿no? Con una matriz lineal y ya te quedan. Entonces estas medidas las voy a eliminar para que no nos cause ruido. Esta sección va a ser la sección para lo que son los comentarios, que son esto, ¿no? La información que nosotros vamos a tener. Aquí te dice 30, 50, 80, 99.4. Bueno, vamos a darle estas tres medidas. Vamos a lanzar una línea de forma vertical, por ejemplo aquí. ¿Ok? Y le vamos a decir que esta línea con respecto a esta otra línea deba de tener una distancia de 30. Ahí está. Perfecto. Ahora, a ver, déjame, aquí está la foto. 30, luego 50, igual esto es opcional, ¿no? Esto incluso lo puedes dejar de 80 y ya te queda todo el espacio en blanco para el logotipo de tu escuela, de tu empresa, etcétera, ¿no? Vamos a dejarlo así de 80, ¿no? Luego hay otros 80 para esta información, entonces vamos a darle acá esta línea, la podemos desfasar, equidistanciado, pongo 80, ahí está, le pongo invertir dirección para que la invierta hacia acá, le doy a aceptar, ahí está, y ya la otra pues te quedaría de 50, mira que es esta pequeña que está aquí, ok, entonces esta, equidistanciado, 50, invertir dirección hacia la derecha y le pongo aceptar, ok, estas medidas pues ya no las ocupo, eran solamente de referencia porque las teníamos ahí, ok. Entonces, esto es opcional, como te digo, tú le vas a poner lo que tú requieras. Por ejemplo, aquí pues le ponemos, bueno, borramos el recorte de entidades, borramos este, todos los demás quedan y ponemos, por ejemplo, pues el logotipo, ¿no? Puede ser aquí el logotipo de tu empresa, en este caso yo voy a poner aquí el logotipo de una escuela en la que estamos, creo que es esta, a ver, déjame checarlo. Sí, vamos a ponerle este logotipo. Vamos a ponerle aquí la distancia. Le podemos dar ya sea control C, control V. A ver, déjame ver si funciona así. Vamos a darle con el paint. A ver, no se copió, pero lo que podemos hacer también, a ver, déjame, lo voy a dejar abierto por cualquier cosa. Lo que puedo hacer es abrir de nuevo, a ver, ¿qué es este? Logotipo. Le doy, bueno, no le doy un zoom porque se puede distorsionar. Le doy un recorte con vamos a ponérselo aquí. Ya sea que lo hagas así o también puedas insertar, ¿no? Puedas insertar en este caso la imagen. También creo que también se puede, vamos a checarlo. Le damos control V y sí, aquí se insertó, ¿no? Entonces lo movemos y lo vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerlo más chico, vamos a ponerlo aquí, le vamos a quitar, ahí está. Muy bien, ahí queda el logotipo. De cualquier manera, creo que también podemos insertar, ¿no? Elementos, ver diseño, pues por aquí debe de estar, ¿no? Ahí la parte de insertar. Entonces, si la
si la ves, pues igual lo puedes poner, ¿no? Yo en este caso pues me funcionó con este control C, control V y lo dejo, ¿no? Entonces aquí es opcional, como te digo, puedes poner el nombre de la empresa, puedes poner acá también lo que es pues los datos, los datos que tú requieras y pues ya al final ya quedaría guardado, ¿no? Entonces en este caso lo damos con una nota, podemos ponerle aquí, por ejemplo, según esto lo tenemos, este departamento, aquí vamos a ponerle, por ejemplo, ahí está, departamento de mecatrónica. Vamos a ponerle aquí el acento, mecatrónica. Diseño, bueno, aquí vamos a ponerle, aquí podemos manipular, ¿no? Lo que es el texto a la altura que nosotros querramos. En este caso es, ¿qué era? Ok, dibuja. A ver, creo que aquí entre que le doy control C, control V, déjame, quito esto. Sí, aquí como que ahí está, me está generando problemas, ¿no? Entonces, vamos a darle control Z que no falla, le damos otra vez nota, y aquí le pongo dibuja planos mecánicos, ¿no? Cuando tú le das clic en otro lado, te pone otro texto, ¿no? Entonces aquí le pones el maestro, aquí le pones, le puedes poner el nombre que tú requieras, como te digo, esto es opcional. Ponemos nombre, por ejemplo, del alumno, que en este caso quedaría un poco pequeño, pero ahorita lo vamos a modificar. Alumno, vamos a poner 2 puntos. Nombre del dibujo, o número, ¿no? Ahí está. Pues la fecha, incluso. O sea, esto es opcional, ¿no? Ya los datos que tú requieras, pues ya se los pones, ¿no? Unidades, vamos a ponerle aquí, ¿no? Unidades, ahí está. Muy bien, entonces, bueno, pues así quedaría. Le das Escape para salir del menú de texto y pues ya queda esto directamente ahí, ¿no? Entonces, una vez que ya estemos con los datos que nosotros vayamos a poner, como te digo, esta línea pues la podríamos eliminar. Ya, pues ya sería de forma opcional, ¿no? Ok, muy bien, entonces esto una vez que ya editamos los datos que nosotros querramos, le vamos a dar salir del menú de formato de hoja y esto se queda como marca de agua, es decir, siempre va a quedar, ¿no? Una vez que ya haces esto, hay que guardarlo. ¿Cómo lo guardamos? Le damos aquí en nuevo, bueno, perdón, era acá en archivo y le damos guardar formato de hoja, ¿sí? Entonces aquí le puedes poner siempre el formato SLDDRT, ¿no? Entonces aquí es Drawing Template, que es como plantilla de dibujo, ¿no? Entonces aquí le ponemos plantilla, ¿no? Plantilla nueva. Lo guardas donde tú quieras, yo lo voy a descargar aquí, por ejemplo, le voy a poner guardar y ya queda guardada esta plantilla, ¿ok? Entonces, esa plantilla, cuando vayamos a abrir un documento nuevo, jalamos pues esa información o esta plantilla desde la ubicación que nosotros la tengamos guardada, ¿no? Si la descargaste, pues la tienes en descargas o en mis documentos donde tú quieras. Entonces, de esta forma haríamos lo que es la plantilla de video, de dibujo para realizar pues los diseños que vayamos a realizar o los que tú vayas a realizar en un futuro, ¿no? Entonces te recuerdo que esta hay que guardarla y tenerla en un lugar donde pues no se te pierda, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí quedaría el video, espero te haya servido, te haya gustado, si te gustó dale like, compártelo y pues estate pendiente de los próximos videos. Saludos y hasta luego.